Desanimado, Martínez Barrio renuncia ante Azaña, quien encuentra en José Giral el hombre de su confianza que asume la crucial responsabilidad de formar gobierno. El nuevo gabinete, monocolor, estrictamente republicano, aprueba las entregas de armas que se han producido durante la mañana del 19 y ordena formalmente que se intensifiquen. Armar al pueblo ha sido la petición unánime de los partidos y sindicatos obreros. Armarlo es también un reconocimiento de que la rebelión está privando al gobierno de los recursos coactivos del Estado. Casares Quiroga y Martínez Barrio se habían opuesto a tal medida por temor a crear una situación irreversible. Pero en la opinión de los militares leales y del nuevo presidente del gobierno, dar las armas es la última posibilidad de salvar la legalidad constitucional, aunque ello entrañe el riesgo de abrir las puertas al protagonismo de las masas y a los desmanes revolucionarios que no tardarán en desatarse en la zona republicana. Los oficiales de la Marina de Guerra son partidarios del alzamiento y están al corriente de sus preparativos. Pero un radiotelegrafista de la Armada, el auxiliar Benjamín Balboa, va a impedir que la Marina se sume a la sublevación. Estando de servicio el 18 de julio en el Centro de Comunicaciones Navales de Madrid, capta el primer saludo de Franco al Ejército de África. El mensaje solicita retransmisión a través de la vía oficial a los diversos mandos militares peninsulares. Balboa da cuenta de ello a las autoridades del ministerio, impide que el mensaje de Franco se retransmita y detiene al oficial que intenta hacerlo. Entra en contacto con los radiotelegrafistas de la escuadra, en general adictos a la República, y consigue que la mayoría de los barcos y de las bases navales se mantengan en contacto permanente con el gobierno y obedezcan sus instrucciones. Balboa y sus compañeros evitan que la rebelión militar incline las unidades navales en contra de la República. Frente a Melilla están concentrados en la mañana del 18 de julio los destructores Sánchez Barcáiztegui, Lepanto y Almirante Valdés. Captan la proclama de Franco incitando a la rebelión y asimismo la orden de Madrid de abrir fuego sobre los centros militares de la ciudad. No cumplen ninguna de las dos. En el Sánchez Barcáiztegui y en el Almirante Valdés, la marinería se hace con el control y arresta a los mandos. El Lepanto pone rumbo a la capital malagueña en la errónea creencia de que allí ha triunfado la sublevación, pero a su llegada en la madrugada del 20, los oficiales son detenidos. En el destructor Churruca, que ha trasladado a Cádiz el 19 un contingente de tropas rebeldes africanas, la marinería se opone a los sublevados. La oficialidad es arrestada y el buque toma rumbo a Málaga. Tanto los oficiales del Churruca como los del Lepanto y los del Sánchez Barcáiztegui son confinados en el mercante JJ Sister y serán juzgados el 20 de agosto, siendo fusilados en su mayor parte. La flotilla de submarinos, desplegada en la costa de África y la península, vigilan especialmente la zona del Estrecho y de Melilla. Su jefe procura, mientras mantiene el mando, que los sublevados conozcan en todo momento la posición de los sumergibles hasta que los amotinamientos ocurridos a partir del día 20 desembocan en la detención de la oficialidad. En los cruceros Cervantes, buque insignia de la flota, y Libertad, que navegan desde el Ferrol al Estrecho, las dotaciones proclaman su lealtad a la República y detienen a los mandos. El comandante del acorazado Jaime I, Joaquín García García del Valle, alberga el propósito de entrar en Ceuta para embarcar tropas de la Legión y trasladarlas a la península. Pero el día 20, a la altura del Cabo Mondego, la marinería se amotina adueñándose del buque. En el choque mueren 2 oficiales y son heridos varios más. El gobierno designa al capitán de fragata Fernando Navarro Capdevilla como jefe de la flota de operaciones republicana, quien se dirige con el destructor Almirante Ferrándiz hacia Tánger. De este modo, el día 21 se halla concentrado en este puerto el grueso de la Fuerza Naval Republicana.
Las contrariedades que sufren los rebeldes en la flota son compensadas por los éxitos del general Mola en Navarra. El comandante de la Guardia Civil, José Rodríguez Medel, se opone a la sublevación. Sus propios guardias le asesinan, poniéndose después a las órdenes de Mola. Tal y como está previsto, a las 6 de la mañana del 19, una compañía del batallón de montaña con banda de música proclama el estado de guerra y da lectura al bando correspondiente que se fija en las esquinas. La multitud empieza a congregarse en la plaza del castillo. La rebelión se extiende con rapidez por toda Navarra. Es la única región donde, inmediata y espontáneamente, grandes masas populares, en su mayoría carlistas, se unen a quienes se levantan en armas. El recuerdo de las guerras carlistas todavía entusiasma a los requetés, que acuden por miles a luchar contra la República. En algún caso, miembros de una misma familia, que representan a 3 generaciones, se encuadran en la misma unidad. Como primera medida, Mola lanza pequeñas columnas para asegurar los territorios circundantes, a fin de solidificar una base de operaciones. En Burgos, sede de la 6ª División, su jefe, el general Batet, superior jerárquico de Mola, engañado por este y por su propio Estado Mayor hasta el último momento, es arrestado en su cuartel general. Acto seguido, los rebeldes proclaman el estado de guerra. El general Batet, que había sido laureado por haber reprimido la sublevación de 1934 en Barcelona, será condenado a muerte y fusilado meses más tarde, cuando ya ha remitido el apasionamiento de los primeros momentos. De las capitales de provincia que abarca la 6ª División, se incorporan a los insurrectos Logroño, Palencia y Vitoria. Las noticias de la sublevación en Marruecos llegan a la 5ª División en Zaragoza, que manda el general Miguel Cabanellas a primera hora del 18 de julio. Las tropas son acuarteladas en espera del momento de la rebelión, fijado para las 5 de la mañana del día siguiente. El todavía presidente del gobierno, Casares Quiroga, envía a Zaragoza al general Núñez de Prado, prestigioso soldado, amigo personal de Cabanellas y jefe de la aeronáutica militar, a fin de que sostenga la fidelidad republicana del jefe de la 5ª División. No logra su objetivo. Al llegar, es arrestado. Se le confina en distintas dependencias y días más tarde es asesinado. Cabanellas se adelanta a la hora de la sublevación. A las 11 de la noche del 18, varias baterías ocupan los puntos estratégicos de la ciudad. Se detiene inmediatamente a casi 400 sindicalistas y dirigentes del Frente Popular, lo que desarticula toda posibilidad de resistencia. El triunfo de la sublevación en Zaragoza es una dura pérdida para la CNT, que tiene en la capital aragonesa uno de sus núcleos más fuertes. En las primeras horas de la madrugada del 19, y con el ritual de costumbre, se declara el estado de guerra y se ocupan los centros oficiales. Escasos civiles se suman al pronunciamiento. El 20 de julio, la huelga general paraliza la ciudad, que vive sumida en la incertidumbre. Aviones procedentes de Barcelona arrojan bombas que causan alguna víctima y ligeros daños. Una de las bombas cae sin explotar sobre la Basílica del Pilar. De este hecho, la propaganda extrae la conclusión de que la Virgen está con los rebeldes. Poco después, se la nombra capitana generala. El general Cabanellas cumple sus compromisos con el general Mola y ordena transportar armamento y municiones a Pamplona. 10.000 fusiles, algunos millones de cartuchos, que serán una ayuda preciosa para equipar a los requetés navarros. Recíprocamente, el 24 de julio llega a Zaragoza un tren con unos 2.400 carlistas, lo que compensa la falta de alistamiento de voluntarios en esta ciudad. Inmediatamente obligan a cambiar la bandera republicana por la roja y gualda. En las otras provincias dependientes de la 5ª División Orgánica triunfan igualmente los insurrectos. En Jaca hay una mínima reacción civil prontamente sofocada. Huesca y Teruel no se oponen. La caída de gran parte de Aragón es un duro revés para la República, porque corta las comunicaciones entre Madrid y Cataluña. La rebelión se extiende con éxito hacia el oeste, como una gran mancha de aceite, configurando en los próximos días una amplia zona bajo el mando del general Mola. Para sublevar la guarnición de Valladolid,
Mola ha designado al general de división Andrés Ayguet, quien, acompañado por el general de brigada Miguel Ponte, se presenta en la plaza el día 18. Ninguno de ellos tiene en tales momentos mando de tropas. El general Nicolás Molero, jefe de la división, recibe la visita de los sediciosos, quienes le sugieren una fórmula transaccional de entrega del mando. Molero pide tiempo para reflexionar. Solo cuenta con sus ayudantes, los comandantes Riobó y Liberal. En circunstancias todavía no esclarecidas, se llega a un tiroteo en el interior del despacho, en el que mueren los dos ayudantes y resulta herido el propio Molero. Saliquet se hace cargo de la división y nombra a Ponte gobernador civil. Molero es encarcelado y años más tarde recobrará la libertad. El depuesto gobernador civil, Luis Lavín, es fusilado en agosto. El estado de guerra se declara en la madrugada del 19 de julio. Con el ejército colaboran estrechamente guardias de seguridad y asalto, la Guardia Civil y los falangistas, cuyo líder, Onésimo Redondo, acaba de salir de la prisión de Ávila. En Valladolid, la represión es muy violenta. Se producen centenares de detenciones. Se llena la cárcel nueva y es preciso habilitar la plaza de toros y las cocheras para albergar a tantos detenidos. Comienzan los paseos y los asesinatos de los elementos de izquierda. En esta sucia tarea corresponde un papel relevante a la Falange, apoyada por la autoridad militar. La intensidad de la represión es tal que la prensa publica un llamamiento pidiendo al público que no acuda a presenciar las ejecuciones. También el general Mola solicita discreción al respecto. La rebelión se impone rápidamente, aunque con menos violencia, en el resto de las plazas de la séptima división: Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia. Consecuencia de la sublevación es el triunfo del alzamiento en Cáceres, que pone en manos de Mola una zona limítrofe con Portugal y ofrecerá más adelante la posibilidad de enlace del ejército del norte con las tropas rebeldes que suban desde Sevilla. El alzamiento triunfa completamente en Galicia. Ello trae consigo dos importantes consecuencias para el consolidamiento de los sublevados. En primer término, el control de una comarca muy rica en recursos económicos y demográficos. En segundo lugar, el control de toda la fachada occidental del país, desde Huelva hasta Lugo, sin solución de continuidad. En el plano militar, estratégicamente hablando, el dominio de la importante base del Ferrol, donde se están construyendo precisamente algunas unidades militares, tiene también una gran trascendencia para la causa sublevada. Hasta el 21 de julio, los mandos de esta importante base naval permanecen a la expectativa hasta el tener noticias fidedignas de lo acaecido en el norte de África. El día 21, la sublevación de la Guardia Civil hace entrar la situación por derroteros imprevisibles. El jefe del arsenal contraalmirante Antonio Azarola, católico acendrado, cuya actitud ha sido pasiva, es juzgado en Consejo de Guerra y condenado a muerte. En La Coruña, como en muchas otras capitales, la rebelión se inicia con la bandera tricolor, el himno de Riego y el grito de ¡Viva la República! El alcalde desaconseja armar al pueblo. El gobernador civil resiste en el edificio del gobierno con varios mandos de la Guardia de Asalto, pero la unión de la Guardia Civil a los rebeldes empeora la situación. La falange local, armada rápidamente y encabezada por el dirigente santanderino Manuel Edilla, resulta de gran ayuda al ejército para acabar con la escasa resistencia. El gobernador, Pérez Carballo, y muchas otras personas que no se unieron a la rebelión son fusilados poco más tarde en Punta Herminia. En Pontevedra, el ejército se mantiene al principio en calma, pero la adhesión de la Guardia Civil a la insurrección decide el triunfo de esta tras una tímida resistencia civil. En Vigo, es una unidad de infantería la que proclama el estado de guerra y responde con fuego a quienes insultan al oficial que la manda. En las afueras de la ciudad aparecen pequeños conatos de resistencia brutalmente reprimidos. Incluso los civiles que se rinden son pasados por las armas. En Orense, el cambio de situación política se desarrolla sin dificultades, al igual que en Santiago de Compostela, donde las autoridades civiles hacen una oposición puramente simbólica.
La represión será especialmente severa en Galicia. A pesar de que 3 de ellos solamente han tenido una actitud pasiva, sus 4 gobernadores civiles serán fusilados. Se calcula que hasta fines de diciembre de 1936 el número de represaliados alcanza la cifra de 2.500. Especialmente trágico y doloroso será el caso de doña Juana Capdevila, esposa del gobernador civil de La Coruña. Es acusada, a pesar de encontrarse en estado de buena esperanza, de haberse levantado en armas contra la rebelión, y es asesinada en una cuneta, acribillada a balazos. No es de extrañar que ante estos acontecimientos un gran número de partidarios de la República huyan a las zonas montuosas y allí configuren unas guerrillas que mantendrán una gran y heroica resistencia. La rápida propagación del golpe militar fracasa en Asturias, salvo en Oviedo y Gijón, las 2 únicas ciudades con tropas. El gobernador militar de Oviedo y jefe de la guarnición es el coronel Antonio Aranda, hombre de reconocidas simpatías republicanas. Al llegar las noticias de la sublevación del protectorado, Aranda se reúne con el gobernador civil y con los diputados socialistas Ramón González Peña y Belarmino Tomás. Les convence fácilmente de su lealtad al gobierno. Sugiere que se envíen columnas de mineros para aplastar a los rebeldes en otras ciudades, dado que en Asturias no hay peligro alguno. 2.500 mineros con 200 mosquetones salen de Oviedo por ferrocarril y carretera hacia el sur, con ánimo de llegar a Madrid. Todo ha sido una añagaza para alejar de Oviedo a una potente y bien fogueada fuerza obrera. El 20 de julio, cuando han marchado los mineros, Aranda proclama el estado de guerra a los acordes del himno de Riego. Se ocupa la emisora de radio. Los guardias civiles vencen la resistencia de los de asalto. En la cuenca minera se produce, mientras tanto, una movilización general. Cerca de 3.000 hombres marchan sobre Oviedo totalmente controlada por Aranda. No logran penetrar. La capital quedará aislada en zona republicana hasta que en octubre tropas procedentes de Galicia consiguen abrir un corredor de comunicación. En Gijón, el coronel Antonio Pinilla, jefe del regimiento de infantería, se une a la sublevación cuando conoce el éxito de Aranda en Oviedo. Pero muchos soldados desertan y Pinilla, al ver reducida su fuerza, debe replegarse. La falta de apoyo popular al golpe es evidente en Gijón. La multitud cerca los cuarteles de infantería y zapadores, distantes entre sí unos 300 metros. Los rebeldes aguantarán el asedio varias semanas. El resto del territorio asturiano permanece leal a la República. El fracaso parcial de los insurrectos en Asturias, donde Aranda puede sostenerse en Oviedo, se convierte en un revés total en Vizcaya y Guipúzcoa, que quedan a favor de la República. También una parte de Álava permanece fiel a la legalidad, aunque la capital es rápidamente controlada por los sublevados. En Vizcaya, gran parte de la oficialidad de la guarnición de Bilbao, empeñada en el golpe militar, no hace honor a su compromiso cuando llega el momento indicado. La Guardia Civil y la de asalto dominan rápidamente todo intento subversivo. Los jefes y oficiales considerados desafectos a la República son detenidos y los más destacados de entre ellos pasados por las armas. El gobernador civil, José Echeverría, autoriza la formación de milicias armadas y desde la presidencia del Comité del Frente Popular se hace cargo de la situación. Los nacionalistas vascos, superadas las reticencias de quienes prefieren mantenerse al margen del conflicto, optan por la defensa del régimen republicano. Esperan obtener el Estatuto de Autonomía, a punto de ser aprobado por las Cortes. Lo conseguirán en octubre. Esta decisión tiene trascendencia para el futuro, ya que hace posible la apertura del Frente del Norte con la consiguiente prolongación de la guerra. En San Sebastián, el comandante militar coronel León Carrasco ordena el 18 de julio el acuartelamiento de las tropas y se mantiene a la expectativa sin decidirse claramente. Se sublevan las fuerzas acuarteladas en Loyola y algunos elementos de la Guardia Civil.
De los cuarteles de Loyola sale una columna que no llega a penetrar en la ciudad, ya que milicianos procedentes de Éibar se han anticipado, tomando el Gran Casino y la comandancia militar. Los rebeldes son pronto sitiados. La aviación gubernamental bombardea el cuartel del que los soldados desertan continuamente. Y los sublevados se rinden el 28. En Santander la situación está indecisa hasta el día 25. Pero finalmente, sin disparar un solo tiro, la ciudad queda en poder de las fuerzas leales. El norte de España está en poder de la República. Es una franja que se inicia en Gijón, pasa por Santander y continúa por Bilbao hasta la frontera con Francia en Irún. El relativo fracaso de los sublevados en el norte de España se ve compensado por el triunfo en otras regiones. El caso de Baleares es particularmente interesante. El 18 de julio por la mañana llegan a las islas las noticias del alzamiento en Marruecos. El gobernador civil, el escritor Antonio Espina, se pone al habla con el general Godet, comandante general de las Baleares, para preguntarle si el gobierno de la República puede contar con su adhesión. Godet le da palabra de honor de que se mantendrá en favor de la legalidad. Pero en la mañana del día 19 publica un bando que declara el estado de guerra en todas las Baleares y destituye a las autoridades civiles. Horas más tarde, acompañado de su hijo, emprende vuelo en uno de los hidroaviones llegados poco antes para trasladarlo a Barcelona. La orden de huelga general no llega a movilizar a los mallorquines partidarios en diversos pueblos de la legalidad republicana. Sin embargo, el día 20 hay conatos de resistencia, a veces secundados por carabineros, que sofocan rápidamente al ejército. La oposición más importante es la de las fuerzas de la base de Hidros de Pollensa, que pronto será dominada. En Menorca, el día 20, los intentos de rebelión se encuentran con la oposición de los suboficiales apoyados por la tropa. Toman el mando de la isla un brigada de infantería y un auxiliar de marina. Menorca permanece fiel a la legalidad republicana hasta el final de la guerra. En las islas de Ibiza y Formentera, donde solo hay pequeños destacamentos, el alzamiento triunfa inmediatamente. Los sublevados controlan con facilidad las Baleares, con excepción de Menorca. En Mallorca, la isla mayor, comienza la represión inmediatamente y en ella toman parte activa los falangistas. Unas 1.500 personas pertenecientes a partidos y organizaciones del Frente Popular son detenidas. Enseguida se inician los asesinatos. Mallorca se ha convertido en aquellos años en un centro turístico importante. Disfruta de estabilidad política con muy escasa conflictividad social, lo que hace más incomprensible la represión. El escritor católico francés Georges Bernanos deja un impresionante testimonio de su dureza en su obra Los grandes cementerios bajo la luna. El sábado 18 de julio de 1936 es en Barcelona un sábado de verano. Lo único que preocupa a la población es el fin de semana y sus vacaciones. A Barcelona están llegando desde hace días atletas procedentes de toda España y del extranjero para participar en la Olimpiada Popular, manifestación deportiva subvencionada por el Gobierno de la República y la Generalitat, que tendrá como escenario el Estadio de Montjuïc. Esta Olimpiada quiere ser una réplica de los antifascistas del mundo entero a los Juegos Olímpicos que van a celebrarse en Berlín y que el régimen nazi quiere aprovechar como carta propagandística. Se calcula que participarán en la competición 4.000 atletas. La ciudad se dispone a celebrar al día siguiente la inauguración de la Olimpiada Popular por el presidente Lluís Companys. En las jornadas anteriores han circulado noticias inquietantes sobre un posible pronunciamiento castrense que el presidente de la Generalitat ha desmentido. A la vez, se hace pública la clausura de centros y detención de elementos antirrepublicanos. Durante la mañana del sábado 18 de julio, a pesar de la censura de prensa y radio, ha empezado a extenderse con insistencia por la ciudad el rumor de una sublevación militar en Marruecos. La noticia, sin embargo, no interrumpe la vida normal de los ciudadanos.
se cree en general que la sublevación, de confirmarse, no pasará de ser un intento fracasado como el del general Sanjurjo en 1932. Al atardecer de ese sábado, el célebre violonchelista Pau Casals ensaya con su orquesta el concierto inaugural de la Olimpiada Popular, que debe tener lugar al día siguiente. Pero el ensayo se interrumpe al llegar la noticia de que la inauguración de la Olimpiada Popular se ha suspendido, porque la sublevación militar se ha extendido a la península. La noche del 18 al 19 es de expectación y preparativos. A los cuarteles de la ciudad van acudiendo elementos civiles comprometidos en la sublevación. Unos 2 centenares de requetés, falangistas y miembros de Renovación Española. El comisario general de Orden Público, capitán Escofet, y su colaborador, el comandante Warner, ponen en marcha el plan previsto para dominar la sublevación que se espera. En los locales de los partidos de izquierda y en los sindicatos se vela, mientras los militares se concentran. El gobierno de la Generalitat se ha negado hasta aquel momento a repartir armas al pueblo, porque confía en la lealtad de las fuerzas del orden público. Los anarquistas, sin embargo, se han apoderado de algún armamento procedente de barcos mercantes y armerías de la ciudad. Al despuntar el domingo 19, las tropas sublevadas, reforzadas con algunos elementos civiles, empiezan a salir de los cuarteles de forma escalonada. De Pedralbes sale el Regimiento de Infantería de Badajoz en formación de columna. En el cuartel de artillería de Sant Andreu, los elementos civiles concentrados pertenecientes al Requeté se han negado a salir a la calle porque el alzamiento se ha hecho al grito de ¡Viva la República!, dado por el capitán Reylen. Quedan en el cuartel para asegurar su defensa. Escofet es informado inmediatamente y pone en marcha su estrategia. Las fuerzas de asalto y de seguridad ocupan los lugares claves de la ciudad. La CNT hace sonar las sirenas de las fábricas y del puerto. Su sonido alerta a los militantes y a toda la ciudad. La sublevación ha empezado en Barcelona. El plan de los sublevados es alcanzar desde la periferia, donde se encuentran los cuarteles, el centro de la ciudad y ocupar los puntos neurálgicos del poder: el Palacio de la Generalitat, la Consejería de Gobernación, la Comisaría General de Orden Público y la Plaza de Cataluña con la Telefónica, así como la jefatura de la división y el edificio de las dependencias militares situados frente al puerto. El plan operativo de los sublevados es el de un típico pronunciamiento del siglo XIX. Los insurrectos cometen errores notables. Por ejemplo, no intentan tomar las 2 emisoras de radio situadas a pocos metros de la Plaza de Cataluña. Ambas emisoras, en poder siempre del gobierno de la Generalitat, serán un instrumento importantísimo para la movilización popular, y las noticias radiadas desde ellas son un factor de desmoralización para los sublevados, no solo de Cataluña, sino de gran parte de España. El presidente Companys, para no encontrarse aislado en el Palacio de la Generalitat, se traslada a la Comisaría General de Orden Público, donde está el puesto de mando del capitán Escofet. Las columnas de los sublevados, a medida que avanzan por las calles, sufren bajas a causa del tiroteo constante que reciben desde las esquinas y azoteas, donde se han apostado fuerzas de orden público y elementos civiles. Se ven obligados a detenerse cuando chocan con el grueso de las fuerzas de asalto y seguridad que Escofet ha apostado en sus itinerarios. Tienen lugar enfrentamientos importantes en el cruce diagonal Paseo de Gracia. Una parte de la tropa se refugia y se atrinchera en el convento de las Carmelitas de la diagonal Lauria. Otra parte intenta marchar hacia la Comisaría General de Orden Público en Vía Laietana, pero es disgregada cerca del Hotel Rich, donde algunos sublevados se hacen fuertes.
La acción de las fuerzas leales es apoyada por los voluntarios civiles, que se incorporan armados o que van equipándose con las armas tomadas a los rebeldes. Entretanto, las fuerzas de artillería del cuartel de los Docks, que con algunas piezas y ametralladoras avanzan por la avenida Icaria, se ven detenidas por las fuerzas leales parapetadas en los edificios circundantes, y en especial tras una enorme barricada de bobinas de papel construida por los portuarios. El fuego de los guardias de asalto y de numerosos paisanos voluntarios se ceba en los sublevados y derriba a las caballerías que transportan los cañones. El capitán López Varela, uno de los puntales de la rebelión, cae herido. Los guardias de asalto y trabajadores que les apoyan se apoderan de los cañones de la primera batería. El pueblo arrastra en triunfo las piezas por las calles hasta el cuartel de la Guardia de Asalto de la Barceloneta. Esta acción se convierte enseguida en un hecho mítico. En el paralelo, los rebeldes ocupan el local del sindicato de la madera cenetista. Los obreros luchan por recuperarlo y una parte de la tropa cae prisionera. Fuerzas de a pie y a caballo, acompañadas de elementos civiles, llegan a la plaza de la universidad, que ocupan tras vencer la resistencia de las fuerzas leales y populares. Hacen varios prisioneros, entre ellos el conocido líder sindicalista Ángel Pestaña y Jaime Miravilles. Otros rebeldes toman la plaza de Cataluña. Se hacen fuertes en los edificios del Hotel Colón y el casino militar allí situados. En el centro de la plaza montan algunas armas pesadas para batir la telefónica, pero solo consiguen ocupar la planta baja. Desde las plantas superiores y vías cercanas, como la Rambla, las fuerzas leales continúan hostigando a los sublevados. El comandante López Amor, jefe real de la sublevación, cae prisionero. Para reconquistar la plaza de Cataluña, el capitán Escofet envía allí una columna de guardias de asalto a través de los túneles del metro. Su aparición sorprende a los sublevados y les obliga a replegarse. La situación general continúa manteniéndose indecisa. El capitán Escofet toma una decisión muy importante: que intervenga la Guardia Civil. Una columna de unos 400 guardias civiles, reforzada por unos 80 soldados de intendencia al mando del coronel Antonio Escobar, sube por la vía Layetana. Llega frente a la Comisaría General de Orden Público. En el balcón se encuentran el presidente Companys, Josep Tarradellas y otras autoridades. Se produce un momento de tensa expectación. ¿Qué hará la Guardia Civil? El coronel Escobar ordena el alto y, volviéndose al balcón, saluda y dice: «A sus órdenes, señor presidente». Después, la columna sigue su marcha. En la plaza de la universidad, su presencia sorprende a los sublevados. No se atreven a enfrentarse con ella. Recuperada la plaza y liberados los prisioneros, la columna se dirige a la plaza de Cataluña. Su llegada desconcierta a los sublevados, que pierden el centro de la plaza y resisten en el Hotel Colón y en el casino militar. Hacia las 5 de la tarde suenan los últimos disparos en la plaza de Cataluña. Los sublevados se rinden a la Guardia Civil. Unos 200 prisioneros, entre militares y civiles, son conducidos a la Comisaría General de Orden Público. Recuperada la plaza de Cataluña, fuerzas de asalto y civiles armados, con uno de los cañones conquistados, atacan a los sublevados que se han hecho fuertes en el Hotel Ritz. Finalmente, también se rinden. En medio del caos y desconcierto de la jornada, un audaz fotógrafo sale a la calle y, arriesgando su vida, acompaña a las fuerzas leales, captando con su cámara instantáneas que darán la vuelta al mundo. Agustín Centelles. Mientras tanto,
en el aeródromo del Prat del Llobregat, el jefe de la base de la aviación militar, teniente coronel Felipe Díaz Sandino, y el capitán Alberto Bayo han conseguido imponerse a los oficiales partidarios de la sublevación. Los 4 aparatos Breguet, en condiciones de vuelo, se ponen a disposición del gobierno. Atacan a los sublevados del cuartel de artillería de los Docks y del parque de artillería de la barriada de Sant Andreu del Palomar. Lanzan octavillas informando que los soldados quedan licenciados y sus jefes destituidos. La acción de los aviones, más que sus efectos materiales, es importante por la desmoralización que produce entre los insurrectos al comprobar que el alzamiento no es secundado por todas las fuerzas del ejército. Además, la aparición en el cielo de Barcelona de la aviación da ánimos a quienes combaten a los sublevados. Sin embargo, la base de hidroaviones ha caído en manos de los rebeldes y a ella llega el mismo domingo al mediodía el general Godet en vuelo desde Mallorca. Viene a hacerse cargo del mando porque el general Llano de la Encomienda, máxima autoridad militar en Barcelona, no se ha plegado a los planes de la sublevación. Godet ordena detener a Llano de la Encomienda y le sustituye en el mando de la división. Al darse cuenta de que la situación es muy grave para los rebeldes, Godet intenta recuperar la iniciativa. Da órdenes de que los 4 hidroaviones que han llegado con él desde Mallorca bombardeen el aeródromo del Prat. Pero es imposible. Los pilotos, al ver que la marinería de la aeronáutica se opone a la sublevación, han emprendido vuelo de regreso. Godet pide refuerzos por radio a Palma y a Zaragoza. El general trata de atraer a la Guardia Civil y llama por teléfono al jefe de esta, general Aranguren, quien le contesta: si mañana me fusila usted, habrá fusilado a un general que ha hecho honor a su palabra y a sus juramentos militares. Pero si mañana le fusilamos nosotros, fusilaremos a un general traidor que ha faltado a su palabra y a su honor. En un último intento, Godet pretende que tropas a sus órdenes se apoderen de la Consejería de Gobernación de la Generalitat, pero es imposible. A media tarde, después de haber perdido los insurrectos las plazas de la Universidad y de Cataluña, un río de gente armada pone sitio al mando de la división. El edificio sufre el fuego de 2 cañones tomados en la avenida Icaria, de varias ametralladoras y de numerosos fusiles. Se dispara desde lo alto de los edificios circundantes y desde todos los improvisados parapetos que han surgido en los alrededores. Ante la gravedad del momento, el general Godet telefonea a Josep María España, consejero de Gobernación de la Generalitat, y anuncia que aceptará rendirse únicamente a la Guardia Civil. Así se acuerda, y los sublevados izan la bandera blanca. Son hechos prisioneros y Godet es conducido ante el presidente Companys en el Palacio de la Generalitat. Companys dice al general que cuando se juega y se pierde hay que pagar lealmente. Le recuerda que en octubre del 34, siendo presidente de la Generalitat, se entregó para evitar un derramamiento de sangre y sugiere a Godet que aconseje a los rebeldes que se rindan. Godet, dejando sentado que los demás le han abandonado, pero que él no se ha rendido, acepta y pronuncia por radio estas palabras: la suerte me ha sido adversa y yo he quedado prisionero. Por lo tanto, si queréis evitar que continúe el derramamiento de sangre, los soldados que me acompañabais quedáis libres de todo compromiso. A continuación, Companys toma el micrófono y se dirige en catalán a los oyentes diciendo: ciudadanos, acabáis de escuchar al general Godet, que dirigía la insurrección, pidiendo que se evite el derramamiento de sangre. La insurrección ha sido dominada. Es necesario que todos continuéis a las órdenes del gobierno de la Generalitat y os atengáis a sus consignas. No quiero terminar sin hacer un fervoroso elogio de las fuerzas que con coraje y heroísmo han luchado por la legalidad republicana, ayudando a la autoridad civil. ¡Viva Cataluña! ¡Viva la República! A continuación, el general Godet y sus acompañantes son trasladados al barco Uruguay, convertido en prisión. Al anochecer del 19 de julio ocurre un hecho que habrá de tener gran trascendencia. Al ver fracasar la insurrección, las fuerzas militares y civiles que defendían los cuarteles y la amaestranza de la barriada de Sant Andreu de Palomar los abandonan. Una gran multitud se apodera de 30.000 fusiles y el restante armamento depositado en el parque.
Casi todo este material cae en manos de la CNT, de la FAI y de numerosos incontrolados, quienes contarán así con un equipo superior al de las fuerzas de orden público de la Generalitat. Al terminar el día, la sublevación en Barcelona puede darse por vencida, a pesar de algunos focos de resistencia. En el resto de Cataluña, las guarniciones rebeldes deponen su actitud y van rindiéndose progresivamente. Al amanecer del lunes 20, solo resisten en Barcelona 3 reductos. Las dependencias militares, el antiguo cuartel de las Atarazanas y el convento de los Carmelitas, donde se ha hecho fuerte la víspera un grupo de oficiales y soldados. Las tropas gubernamentales y los civiles armados mantienen el cerco. Aislados y hostigados continuamente, los sublevados en dependencias militares no tardan en rendirse. Las fuerzas de orden público se hacen cargo de los prisioneros. Entre los cadáveres se encuentra el del capitán Ramón Mola, hermano del general. Se ha suicidado. El cuartel de Atarazanas, cañoneado y bombardeado por la aviación, resiste heroicamente durante varias horas. En la dureza de los ataques caen varios dirigentes, entre ellos el anarquista Francisco Ascaso. El teniente José María de Colubi, alma de la resistencia, pide rendirse a condición de hacerlo a las unidades de orden público. Pero al salir del edificio, grupos de anarquistas exasperados por la pérdida de su líder le dan muerte junto a otros defensores. Quienes resisten en los Carmelitas en la mañana del día 20 parlamentan con los sitiadores y exigen entregarse a la Guardia Civil. La Consejería de Gobernación acepta sus condiciones. Mientras los sitiados esperan la llegada de la Guardia Civil, continúa el tiroteo con los asaltantes. Las bajas que sufren los exasperan. Por fin, acude una compañía de guardias civiles al mando del coronel Escobar, ante quien se efectúa la rendición. Pero al salir los prisioneros, una parte de la multitud avanza impetuosamente, arrolla a los guardias civiles y asesina a numerosos oficiales y religiosos. Desde el mismo día 19, se ha organizado un servicio de auxilios sanitarios de urgencia para atender a los heridos en combate. Se convierten en hospitales de sangre todos los edificios susceptibles de cumplir esta misión. A mediodía del lunes 20, el alzamiento ha sido sofocado en Barcelona, pero inmediatamente van a vivirse las trágicas consecuencias de la sublevación. Las masas armadas se han hecho dueñas de la calle y representan el verdadero poder, mientras que el gobierno de la Generalitat carece de capacidad coactiva para imponerse. Se avecinan días de fiesta revolucionaria. Coches llenos de pintadas, rebosantes de rostros eufóricos con gorro miliciano y cañones de fusil que asoman por las ventanillas. Barcelona estalla en un mar de banderas rojinegras que se abren como flores calientes de verano. Los acontecimientos de Barcelona ejercen una gran influencia en la capital de España. Durante la mañana del domingo 19 se sabe en Madrid que en las calles barcelonesas se combate duramente. Se conoce asimismo que la sublevación va extendiéndose como mancha de aceite en Navarra, Castilla la Vieja, León, parte de Andalucía, Canarias y Baleares. En los locales obreros hay grupos organizados paramilitarmente. La determinación del gobierno Giral de entregar armas al pueblo les permite transformarse en elementos de combate.
El gobierno solo dispone de 5.000 fusiles completos. En el cuartel de la montaña hay 45.000 cerrojos de fusil cuyo control escapa al gobierno. A pesar de que la mayoría de la guarnición está comprometida con la conjura, en Madrid existe un importante sector de jefes y oficiales adictos a la República. Entre los mandos más fieles y decididos figuran el general Pozas, nuevo ministro de la Gobernación, que pugna por mantener la disciplina de la Guardia Civil, y un grupo de aviadores, entre los que se encuentra Ignacio Hidalgo de Cisneros, que ya llevan varios días organizándose para que los futuros rebeldes no se apoderen de ningún avión. Los aeródromos de Cuatro Vientos y Getafe quedan a las órdenes del gobierno. Según lo previsto por Mola, el general Rafael Villegas, disponible forzoso en Madrid, debía tomar el mando de la primera división orgánica. Sin embargo, el general Villegas se muestra indeciso. Es el general Joaquín Fanjul quien se pone al frente de la insurrección en Madrid, confiando al general Miguel García de la Herrán la misión de sublevar las unidades de Carabanchel. En la misma tarde del día 19, el general Fanjul entra en el cuartel de la montaña y se hace cargo del mando. A lo largo del día se han ido concentrando en él militares retirados o sin destino, falangistas y monárquicos. Fanjul, rodeado de una oficialidad entusiasta, inicia la sublevación dictando el bando de guerra. Entre otras cosas dice: el ejército español, dispuesto a salvar a España de la ignominia y dispuesto a que no le sigan gobernando bandas de asesinos y organizaciones internacionales, toma por breve plazo la dirección política de España con el exclusivo objeto de mantener el orden público y el respeto a la propiedad y a las personas. Exhorto a los obreros a que mantengan una actitud patriótica de acatamiento, porque este movimiento tiende, en primer término, a librarnos de la dictadura de los hombres que os rigen y que os están sumiendo en la mayor miseria. Tened presente, obreros españoles, que el ejército, cuya masa sale de vuestra sangre, no os abandonará en la obra de justicia que hay que realizar. El bando concluye gritando: ¡Viva España! ¡Viva la República! ¡Viva el ejército! El general Fanjul cuenta con 150 jefes y oficiales, unos 1.400 hombres entre soldados y clases, y además los voluntarios que se le han incorporado. Sin embargo, renuncia a cualquier iniciativa y permanece en el interior del acuartelamiento. Su única acción es colocar 2 ametralladoras en la puerta. Cuando se corre por Madrid la noticia de que el cuartel de la montaña está en rebeldía, se produce una movilización espontánea de masas que se dirigen hacia él. Todos van pletóricos de entusiasmo ante las noticias de que en Barcelona se está derrotando a los sediciosos. Una muchedumbre en la que se confunden guardias civiles, soldados, paisanos y guardias de asalto, apoyados por 2 cañones, uno de los cuales llega remolcado por un camión de cerveza, tirotea las fachadas del edificio. En la noche del 19, Dolores Ibárruri habla por la radio desde el Ministerio de la Gobernación en nombre del Partido Comunista. Apela textualmente a todos los trabajadores sin excepción a que ocupen un puesto en el combate para aplastar definitivamente a los enemigos de la República y de las libertades populares. El cuartel, a más baja altura que los edificios circundantes, es dominado desde sus terrazas. Se colocan potentes altavoces por los cuales se dice a los soldados que el gobierno de la República los ha licenciado y que pueden salir y marcharse a sus casas. El entusiasmo popular en los alrededores es enorme. Un avión arroja sobre el cuartel octavillas en las que se insta a la rendición. Se hace fuego de artillería. Poco después, una bomba de aviación cae en el centro del patio. La moral de los asediados se derrumba, aunque Fanjul les dice que una columna de Mola avanza rápidamente hacia Madrid. Los sitiadores envían un emisario para intentar que los sitiados se rindan, pero el coronel Serra, que manda a la tropa, se niega. Entonces se reanuda el bombardeo y ello causa desconcierto entre los asitiados e indisciplina entre la tropa. De una ventana aparece colgada una bandera blanca y varios soldados abandonan el cuartel corriendo. Entonces los sitiadores creen que la tropa se rinde y avanzan hacia el edificio. Le reciben varias descargas cerradas y las ametralladoras
instaladas en el interior del cuartel, hacen una masacre con lo que se excita todavía más la cólera popular. Pero después de ello aparece una nueva bandera blanca, seguida de algunas más. Avanza disciplinadamente la Guardia Civil y penetra en el recinto. Detrás se lanza la masa enardecida. A mediodía del lunes 20 de julio, toda oposición ha cesado. De los casi 150 oficiales y jefes que han luchado en el cuartel de la Montaña, caen abatidos 98, son heridos 14 y hechos prisioneros 12, entre ellos el general Fanjul, que se salva así de la ira popular en aquel momento. El número total de los que caen víctimas de la furia popular se estima en torno a los 300. Los intentos de sublevación en otros cuarteles de Madrid fracasan. El general García de la Herrán, que ha ido a sublevar los cuarteles de campamento, resulta muerto en un confuso tiroteo. Para el fracaso de la sublevación en Madrid es decisiva la fidelidad que guardan al gobierno la Guardia Civil, el Cuerpo de Seguridad de Asalto y la aviación. Solo un regimiento de Madrid consigue ponerse a las órdenes de Mola. Es el Regimiento de Transmisiones del Pardo, que huye en camiones a zona rebelde. Lleva como rehén a Francisco Largo, hijo de Largo Caballero, que cumple allí su servicio militar. Después de la toma del cuartel de la Montaña, la exaltación de la multitud es enorme, convencida de que el triunfo total sobre la rebelión es ya un hecho. Fuerzas diversas compuestas por elementos de la Guardia Civil, asalto, milicias populares y paisanos desfilan en la Puerta del Sol, aclamados por la muchedumbre. Entre ovaciones, una banda de música militar interpreta el himno de riego ante el Ministerio de la Gobernación, en cuyos balcones ondean las banderas arrebatadas a los sediciosos. Por las calles de la capital, gentes armadas pasean orgullosas entonando la Internacional. Creen que todo será cosa de unos días. El triunfo provoca una euforia poco acorde con la realidad. Todavía no se piensa que España se encuentra en el umbral de una contienda civil. Por encargo de Mola, el piloto José Antonio Ansaldo ha volado a Lisboa para llevar a Burgos al general Sanjurjo. Al presentarse al ilustre exiliado, Ansaldo se declara solemnemente a las órdenes del jefe del Estado español. El gobierno de Madrid, a través del embajador Claudio Sánchez Albornoz, protesta ante las autoridades portuguesas porque se haya permitido a un piloto rebelde utilizar un aeródromo militar en el país vecino. En consecuencia, Ansaldo ha de trasladar su avioneta a un pequeño campo de aterrizaje en Mariñas. Se fija la fecha del 20 de julio para emprender el viaje a España. Cuando despega la avioneta, no consigue elevarse. Roza las copas de los pinos que rodean el aeródromo, capota y se incendia. Sanjurjo perece carbonizado, mientras Ansaldo sufre tan solo algunas heridas. La súbita muerte del general consterna al círculo de conspiradores refugiados en Portugal, y su entierro es una manifestación de profundo duelo. Al desaparecer Sanjurjo, el alzamiento pierde al jefe designado para encabezarlo, y es además un duro golpe para los carlistas. La plana mayor de la conspiración antirrepublicana se ve considerablemente mermada en el mes de julio. Han muerto en trágicas circunstancias Calvo Sotelo y Sanjurjo. Ha fallecido de cáncer Rodríguez del Barrio, presidente de la Junta de Generales. Godet, Fanjul y José Antonio Primo de Rivera están detenidos y serán posteriormente ejecutados. Quedan como cabezas visibles de la rebelión en marcha. Xtorix, suscríbete.